Damos la bienvenida a Miriam Castillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Siempre se lo brinca a todo mundo, ¿no? Casi todo mundo. Bienvenida, sí. Miriam. Muchas gracias, Manuel. Pues anoche presentaron un trabajo hecho a tres manos. Es precisamente Miriam Castillo, Nayeli Roldán y Manuel Ureste, quienes trabajaron esto que se llama la estafa maestra, graduados en desaparecer dinero público. Un trabajo que está, digamos, presentado a través de la página de Animal Político, y Animal Político lo que hace, ¿verdad?, es el canal de salida de su trabajo. No, los reporteros Manuel Ureste y Nayeli Roldán son de Animal Político. Lo hicimos correcto. un trabajo Entonces, en conjunto, estamos trabajando los dos. Correcto. Sí. Bueno, dice, ya sabemos que Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos, le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para lo que eran contratadas. El dinero en realidad terminaba en el bolsillo de los funcionarios, y por eso está en la cárcel. Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento. El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las cuentas públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad detectaron contratos ilegales por 7.670 millones de pesos, y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3.400, voy a cerrar cifras. De los 7.600 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de estas 186 no debían recibir recursos públicos porque no tienen ni infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratados, o simplemente no existen. Ese es como el saque, Miriam, de tu investigación o de la investigación de ustedes. Fue una investigación conjunta, es una cantidad de información, de visitas, de entrevistas que evidentemente una sola persona no se podía hacer. Fue un trabajo, como dices, a tres manos. Trabajamos muy en conjunto las dos organizaciones, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción. Y bueno, básicamente la teoría que dices, bueno, no la teoría, sino lo que encontramos es este asunto de sistemas. Las dependencias federales contratan a las universidades y las universidades subcontratan a estas empresas. De sí, el sistema no necesariamente tendría que ser ilegal, salvo que se van incumpliendo ciertas cosas. Los convenios entre las universidades y las dependencias federales son legales, incluso no se tienen que licitar, se tiene que hacer un estudio de mercado, etcétera. Sin embargo, digamos, la irregularidad empieza cuando las universidades subcontratan a las empresas, porque tienen un tope, de acuerdo con la ley de adjudicación y de administraciones, y lo que establece es que hay un tope en donde no se puede subcontratar más del 51% de los trabajos. Okay. Prácticamente aquí lo que hacen las universidades es servir de intermediarias y se quedan con una comisión. Suponiendo que todos los trabajos se hubiesen completado, cosa que nosotros alcanzamos a verificar en algunos casos que no fue así, suponiendo que todos los trabajos se hayan completado, se está pagando un sobreprecio. ¿Por qué? Porque las universidades lo que hacen es servir de intermediarias y se quedan con una comisión de entre el 8 y el 10%. En total, lo que encontramos es que la comisión de estas 8 universidades, la del Estado de México, Morelos, del Carmen, por mencionar algunas, fue de 1,000 millones de pesos. Es decir, estamos pagando su comisión solamente por, digamos, servir en el convenio, porque se subcontrató prácticamente el 90% de los servicios. Eso es mucho más de lo permitido por la ley, que es el 50%. Ellos debieron de haber efectuado ese trabajo. Incluso por escrito ellos firman que tenían como universidad la capacidad de efectuar esos trabajos. Entonces, insisto, suponiendo que todos los trabajos se hubiesen completado, cosa que nosotros constatamos en varias ocasiones que no sucedió así, se está pagando un sobreprecio. Además, también lo que pasó cuando fuimos verificando, estas observaciones ya se habían hecho en 2013 y 2014 por la Auditoría Superior de la Federación. Es un esquema que también, apuntado por la misma auditoría, funciona al menos que tengamos documentados desde 2010. Es decir, esto es asunto de los convenios y que las universidades subcontratan algunas. Desde el 2010 de esta práctica. De esta práctica, sí. Tan solo que nosotros tengamos registrado, de 2012 a 2016
Se firmaron 2.061 convenios por 31.668 millones de pesos. No significa que todos los convenios sean irregulares, pero sí hemos encontrado un asunto de un sistema. Exacto. Hemos encontrado un sistema. Entonces, insisto, la auditoría ya tenía detectados estos convenios y estas prácticas irregulares. Nosotros lo que hicimos fue revisar las empresas que estuvieron contratadas en 2013 y 2014 y lo que encontramos justamente es que de las 186 empresas que participaron en estos convenios firmados, en específico con estas dependencias, 128 son empresas fantasma. Es decir, no están en los domicilios, no cuentan con acta constitutiva, no están con sus declaraciones ante el SAT. Físicamente fuimos a visitar las oficinas, hicimos varias visitas domiciliarias en 6 estados de la República. De las 186 empresas. Exactamente. 128 no aparecen. También es parte de estos criterios, no solamente lo tenemos nosotros, la confirmación de que las empresas son fantasmas están hechas por el mismo SAT, por el sistema de administración tributaria. Entonces, son empresas que no tenían infraestructura. Hay algunos casos en donde hay 8 empresas en una sola oficina. Entonces, materialmente no se tenía la capacidad para cumplir con algunos trabajos, que eran y son trabajos muy diversos. Algunos tienen que ver con repartir despensas a propósito de la cruzada contra el hambre. Otros más son sistemas informáticos, algunas modernizaciones de algunos programas sociales que aparentemente se entregaron, sin embargo tampoco hay una presentación formal de que se cumplió con estos trabajos. No tenemos alguna documentación. Parte de los entregables o de los comprobables que presentan las dependencias de que sí se cumplieron los trabajos son las facturas. Es decir, las universidades dicen sí se cumplieron los trabajos porque yo pagué por ellos. Exacto. Pero lo único que tenemos es el asunto del pago. No tenemos físicamente los sistemas o algunos, por ejemplo, las relaciones de almacén de algunos productos. No pudimos acceder a ellas. Y en algunos casos también la auditoría señala que no existen. Oye, mira, ¿cuánto tiempo les tomó hacer este trabajo, hacer esta investigación, esta revisión de documentos, visitas a los estados, la revisión documental de actas? Porque lo que veo es que son actas constitutivas, lo que revisan muchísimas cosas. ¿Cuánto tiempo se tomaron? Pues, de trabajo mucho más concentrado y mucho más intenso. Solamente en este trabajo 6 meses. Nada más 6 meses se tomaron. Ahora, la idea empezó un poco antes, supongo. Sí, es que a eso me refería. De trabajo mucho más intenso son 6 meses, pero aproximadamente en la reunión de algunas cosas, las solicitudes, el diseño de la idea, fue casi un año. Casi un año, simplemente para poder lograr este trabajo. Ahora, tú dices entre 2010 y se empieza a registrar este fenómeno o esta idea de hacer contrataciones a través de las universidades y, pues ya con este procedimiento pues de las empresas fantasma, de asignar más del 50%, que es lo que pueden las universidades, y de comprobarlo simplemente con documentos, que no con comprobables o entregables, como dicen ahora, ya lo entendimos en la última investigación, con producto terminado, ¿no? Que es lo que compraron. Bueno, empezó en el 2010, una práctica continuada hasta el momento. Hasta el momento hemos encontrado incluso todavía algunos contratos. En este asunto de las solicitudes de información, fuimos encontrando más información, más convenios firmados. Incluso hay algunos documentos específicamente de la SEDATU y con la Universidad Tecnológica de Campeche, a los que no pudimos acceder porque en este momento están bajo auditoría. La SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial. Exactamente, sí, todavía siguen estos convenios, sobre todo, te insisto, con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial y con Pemex también. Pemex Exploración y Producción también es una que tiene como un constante trabajo o tráfico de convenios, un poco en este sentido. ¿Quién empieza? ¿Lo tienes registrado? ¿Quién empieza? Igual, lo que tenemos es la primera investigación, la primera auditoría que hace la Auditoría Superior de la Federación en 2010 hacia los contratos hechos por Pemex en 2010. Con Pemex es el primer registro. Es el primer registro, sí. Bueno, vamos a ir a una pausa. Te pregunto esto porque la intención es que nuestro auditorio tenga claro más o menos. Sé que desde anoche que se subió esto a las redes sociales ha circulado con mucha intensidad y la intención de escuchar con atención aquí pues a Miriam es dejar muy claro
cuánto tiempo toma una investigación, exactamente qué es lo que investigan, qué instancias son las que revisan, porque hay una información que dábamos también al inicio de la Secretaría de la Función Pública, donde dice, bueno, pero eso ya lo sabíamos, nosotros ya habíamos revisado eso. De hecho, hay personas que están procesadas, ¿no? 10 personas de 3 dependencias, estamos investigando otros 40, no, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero nada más lo sabían ellos, por lo que entiendo. ¿No? Un poco. Y ahorita le entramos, porque también tiene Miriam su opinión, dice, no, pues está muy bien que revisen, nada más que entonces, pues cómo le hacen para que las empresas fantasma cumplan con los requisitos de la propia Secretaría de la Función. Así es. ¿No? Sí. Bueno, y regresamos porque el trabajo no solamente está presentado con Animal Político, Mexicanos contra la Corrupción, me parece que está bien presentado de manera interactiva, tiene caritas, tiene figuritas, vaya, está bastante accesible para quien lo está viendo a través de su teléfono o a través de la computadora. Ahorita le entramos y todo esto empieza con Pemex de 2010. De 2010. Sí. Bueno, pues gracias por seguir con nosotros. Estamos escuchando a Miriam Castillo. Ella es integrante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Está pues haciendo a varias manos, son 3 compañeros en total que presentan este trabajo que se llama pues la estafa, pero ahorita le digo el título exacto, la estafa maestra, graduados en desaparecer el dinero público, y pues precisamente con Nayeli Roldán, con Manuel Ureste, que son parte del equipo de Animal Político. A ver, Miriam, nos explicas justamente el modus operandi, por decirlo de alguna forma, de esta manera de desviar recursos y pues de aprovecharlos, pero a saber para qué. Ahorita le entramos. A ver, esta información, ¿cómo les llega a ustedes? Y te voy a preguntar abiertamente porque estamos en época de la desconfianza total. Sí. ¿A ustedes les dan un tip, les pasan un sobre, les regalan información? ¿Cómo se enteran de esto? No, básicamente esto surgió a partir de las auditorías, las que se presentan de la cuenta pública 2013 y 2014, por el tipo de diagnóstico y el tipo de observaciones que se estaban haciendo a las universidades y a estas dependencias. Nosotros empezamos, digamos, a seguir un poco la ruta del dinero. No quisimos quedarnos solamente, porque fue bastante publicitado, incluso se publicaron algunas notas al respecto, acerca de que las universidades estaban desviando recursos, pero nosotros lo que quisimos saber es a dónde van esos recursos, y por eso empezamos a buscar las empresas que estaban involucradas, en dónde estaban las empresas, quiénes son estos accionistas, porque independientemente de que este asunto de los convenios y la triangulación como tal es ilegal, lo que nosotros queríamos saber es en dónde están esas empresas y quiénes son. Incluso dentro de la página puedes ver, tenemos mucho material audiovisual. Sí. Fue también un gran trabajo de gente de Animal Político, Rodrigo Crespo, Yosune Chamizo y Omar Bobadilla, y tenemos mucho material audiovisual, tenemos varios videos, audios también, en donde podemos, digamos, comprobar el asunto de las visitas físicas a las empresas, en donde fuimos a tocar puerta por puerta en los domicilios que estaban también reportados en los contratos, digamos, en documentos oficiales, los domicilios fiscales de las empresas. Fuimos a buscarlos, fuimos a tocar puerta por puerta para preguntar quiénes eran los accionistas, quiénes estaban conformando esas empresas, si estaban ahí. Te digo, en 128 casos, o muchos de los casos, no encontramos la estructura que debía tenerse. Algunos eran domicilios en casas, en colonias populares, en otros eran bodegas, otros eran oficinas, efectivamente, pero estaban en obra negra, estaban en y aún así construcción. cobraron. Sí. El pago se les hizo completo. Viene una parte también en esta exposición del trabajo que hacen interactivo, justamente, donde hay respuesta por parte de las dependencias, pero entonces damos por sentado que también fueron a preguntarle a las dependencias sobre la investigación que estaban ustedes haciendo. Sí. Pemex hace 36 convenios. Cedesol, la de Desarrollo Social, 10. El Fondo de la Vivienda del ISSSTE, 6 convenios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 4 convenios. Banobras, 3 convenios. 3 convenios para la función pública, para agricultura 2 convenios, para el Servicio Nacional de Sanidad 2 convenios, el Registro Nacional Agrario 2 convenios, la Secretaría de Economía 1 y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 1. ¿Son solo estas? ¿Las demás dependencias no lo hicieron?
No es que no lo hayan hecho, es que nosotros digamos, no tuvimos posibilidad de ahondar un poco en los convenios. También hay un trabajo que tuvimos que hacer mucho a través de solicitudes de transparencia, y algunas son un poco más accesibles que otras. Digamos, estos son los convenios que nosotros logramos acceder, que logramos confirmar y de los que logramos, digamos, desgranar. Por ejemplo, no es que la Secretaría, vamos a pensar una Secretaría de Salud, que no veo aquí. Vamos a pensar que esa no es que no haya participado, es que a lo mejor no hubo la información suficiente de parte de ustedes para poder ahondar en el tema, pero pudo haberlo hecho. Pudo haberlo hecho, correcto. Sí, por eso está delimitado ese campo. Entonces son pues una defraudación de 7.670 millones de pesos. Ahora, las universidades. ¿Por qué estas universidades? La Autónoma del Estado de México, la Autónoma del Carmen, la Autónoma de Morelos, la Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México, la del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y la Tecnológica de Tabasco. ¿Por qué estas en particular, según su investigación? Aparentemente porque son las que brindan el mejor servicio. O sea... por ejemplo, en una dependencia nos dijo que no es que hayan sido adjudicaciones directas o convenios deliberados, sino que hizo un estudio de mercado. Sin embargo, el estudio de mercado que hizo, lo hizo con la Universidad de Zacatecas, la Universidad del Estado de México y la Universidad de Morelos. No hay mayores argumentaciones, únicamente que podía haber convenios de colaboración. Había algunos convenios que estaban firmados de manera previa y pues básicamente es que las universidades dicen que pueden cumplir con estos trabajos y las dependencias consideran que es como la mejor vía para hacer ciertos servicios, ciertas cosas. Dependiendo de la dependencia y dependiendo de la universidad son los servicios que se prestan, pero digamos, en este caso en específico aparecen estas universidades porque son las universidades que participaron en estos convenios en específico. Pero también hemos encontrado que hay otras universidades, la Universidad Tecnológica de Campeche, la Universidad de Zacatecas, la Universidad de Menualón. Con la misma circunstancia que nos decías, Exacto. Falta información para poder documentar. Exactamente, sí. Algunos son convenios o documentación. También teníamos que acotar un poco el universo porque empezamos a investigar y empezamos a obtener información. De verdad, el universo es enorme. Entonces, tuvimos que aplicar algunos criterios. Entonces, decidimos centrarnos en estos convenios que se firmaron en 2013 y 2014. Ahora, 1.000 millones de pesos cobraron solamente por comisión. Es decir, las universidades reciben una cantidad de dinero, se quedan con una parte que sumado entre todas da 1.000 millones de pesos. Por hacer un trabajo que en muchas ocasiones no se entregó, ni siquiera se realizó. De acuerdo con la... Toda esta información, ¿quién tendría que saberla en las universidades? Los rectores, pues digamos los directores de servicios, los directores de administración, ¿están conscientes el oficial mayor de cada una de las universidades? Pues teóricamente sí, es decir, ellos incluso volvemos a lo mismo, parte de los entregables que ellos entregan a las dependencias es que la universidad pagó, entonces la dependencia de algún modo asume que como la universidad pagó, los trabajos se realizaron. Sin embargo, pues evidentemente después de las revisiones que nosotros pudimos hacer y algunas anotaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación, con atribuciones que nosotros no tenemos, claro. Hacen estas anotaciones de que los trabajos no fueron entregados como debieron de haberse entregado, que no se entregaron por completo. Hay unos que se cumplieron solo una parte, hay otros que se hicieron de manera deficiente, hay otros que volvemos a lo mismo, no se tiene una documentación de estos son los productos que se entregaron, sino solamente se entregan las facturas del servicio que se pagó. Es decir, las universidades dicen sí se hicieron los servicios porque yo pagué por ellos. Pues ok, pero ¿y dónde está el servicio físicamente? Ahorita le entramos a los famosos entregables para que nos des ejemplos. A ver, entonces ubicaron de las 186 empresas, 11 fantasma, 9. ¿Qué es presuntamente una empresa fantasma? Es un término que está utilizado por el SAT, es decir, hacen una investigación previa, se llegan a algunas conclusiones, pero se tiene una etapa de desahogo de pruebas
para que las empresas digan, no, si existo, aquí estoy, o se da un tiempo, y aquí los actualizo. O se da un tiempo y entonces si después de ese tiempo no se cumplen con ciertos requisitos, el SAT ya las cataloga como definitiva. Digamos, es un paso antes de que sean catalogadas como definitivas. Sin antecedentes registrales, ¿qué es eso? Es un proceso, al hacer una empresa se necesitan procesos elementarios. Uno de estos procesos es registrar la empresa justamente ante el registro público de comercio. Entonces, van con el notario, levantan el acta en donde se constituye la empresa y esa acta se tiene que dar de alta en el registro público. Es, digamos, algo elemental que tiene que hacerse. Pero no lo hacen. No lo hacen. ¿Y funcionan como empresas? Y funcionan como empresas, exactamente. Empresas desmanteladas, de acuerdo con el trabajo de reporteo que hicieron nuestros compañeros, pues 12 de entrada desmanteladas, 8 no existen, de plano no las encontraron. No las encontramos. Incluso hay algunas que ni siquiera la auditoría pudo encontrar. Sí, lo que veo, 10 que la auditoría no localizó. Y 6 con razón social que no coincide con los servicios, o sea, empresas que sí existen pero que hacen otra cosa. Sí, hay unas, por ejemplo, que tenían que vender actualizaciones de software o equipo de cómputo, pero su razón social por la que están dadas de alta en el registro público es una empresa que distribuye zapatos. Bueno. Información, a ver, por ejemplo, la numeralia, dicen, hicieron 517 solicitudes de información, 183 empresas investigadas en 6 estados, o sea, viajaron entre ustedes a Tabasco, Campeche, Nuevo León, Chiapas y todo el Valle de México, ¿no? Que Ciudad de México y el Estado de México. Visitaron 85 direcciones, 21 direcciones de accionistas visitadas, más de 100 entrevistas a vecinos, encargados y supuestos accionistas de empresa. ¿Cooperaron? Mira, en algunos casos entrevistamos a algunos de los accionistas. Por ejemplo, equiparábamos un poco el caso con el asunto de las empresas fantasma de Duarte, en donde los accionistas no sabían que participaban o que tenían una empresa. En este caso había algunos accionistas que sí sabían que tenían una participación en una empresa, pero su participación era únicamente esa, firmar el acta de la empresa y nada más. Digamos, no tenían ningún otro papel, no participaban en las decisiones de la empresa, nada más. Ya es, digamos, un sistema un poco más elaborado. Y en otros casos no pudimos encontrar a los accionistas. Tenemos un caso de una empresa en donde teníamos las direcciones y, digamos, algunos datos generales de los accionistas, pero nunca pudimos hacer contacto con ellos. Bueno, vamos a hacer una pausa y terminamos esta charla con Miriam Castillo. Luego del corte, estamos por la mañana, volvemos. Seguimos aquí con Miriam Castillo, escuchando pues con atención cómo desarrollaron este trabajo ella junto con Nayeli Roldán, con Manuel Ureste, y bueno, sé que hay una gran cantidad también de compañeros que han ayudado para la presentación, para la manera en la que se trabajó esto y se está presentando a través de la página de Animal Político. Estamos en la parte donde yo te pregunto, Miriam, revisaron, dice aquí en toda esta numeralia, donde recordábamos nada más, estaban hablando de solicitudes de información, de empresas que visitaron, personas que no fueron localizadas a pesar de que tenían las referencias, pues yo creo que de dirección y telefónicas hasta quizá. Dice, revisamos 100 actas constitutivas. ¿Y esto cómo se hace? 100 actas constitutivas. Te insisto, como parte del proceso para hacer legal una empresa, se tienen que registrar algunos datos en la Secretaría de Economía. Esta misma Secretaría tiene datos públicos dentro del CIGER, se llama este sistema, es en donde están registrados algunos datos de cada uno de los estados, están en línea, entonces nosotros pudimos acceder a esas actas constitutivas. Podemos saber quiénes eran los accionistas, quiénes son los representantes legales, en dónde se formaron las empresas y los cambios que tuvieron, cuál es su objeto social, si lo cambiaron en algún momento, cuándo fueron creadas las empresas. Toda esta información es parte de lo que podemos acceder públicamente en línea a través de la Secretaría de Economía. Teniendo los nombres o el nombre correcto de la empresa y siempre y cuando hayan trabajado para este sistema. Sí, lo que pasa es que es un sistema complejo, todavía no está toda la información del país, solamente son 16 estados, entonces si tenemos la información en el estado, digamos en el estado correcto que esté arriba en línea, podemos acceder a ella, si no en algunos casos, en específico aquí en la Ciudad de México pudimos acceder a algunas actas en el registro público del Distrito Federal. Bueno, ahora, las respuestas, porque también hay una parte, hay varios videos y son para revisar cada uno, me parece que son interesantes, pero hay entre funcionarios involucrados, pues vemos, hay muchas caras de quienes en su momento estuvieron al frente de estas dependencias, ¿no? Como Emilio Lozoya, en Pemex, Alfredo del Mazo, en su momento, Banovers debe ser, ¿no? Sí, estando en Banovers. Bueno, a ver, dice,
Cedesol, Rosario Robles, titular de la SEDATU actualmente, pone el oficial mayor, el cargo, etcétera. ¿Qué le responde, por ejemplo, así, nada más, Rosario Robles le respondió sobre las irregularidades o las observaciones que en su momento hicieron en Cedesol? En términos generales, ellos contestaron que se hicieron ya observaciones, que el órgano interno de control hizo algunas de las investigaciones. Sin embargo, algunas de las respuestas, digamos, están en estricto cumplimiento de la ley. Lo que argumenta mucho la Secretaría de Desarrollo Social es que ellos cumplieron con supervisar a la universidad, que la universidad les entregara algunos comprobantes, que digamos que diera cuenta de lo que se hizo con el dinero. Sin embargo, la otra parte, el verificar que efectivamente el trabajo se haya cumplido, esa es la parte que nosotros vemos que es un poco deficiente. Pero sí, efectivamente, la Secretaría de Desarrollo Social dijo que se habían seguido algunas investigaciones, que se habían hecho algunas pesquisas por parte del órgano interno de control, que algunas ya están solventadas, otras todavía siguen en curso. Sin embargo, te insisto, hay algunas respuestas que a nosotros nos parece que son como un poco deficientes. En algunos dice, la universidad pagó por los servicios, a mí me dijo que había pagado por ellos, y para mí eso era suficiente porque mi trabajo no es supervisar el trabajo de la universidad, y si ella contrató o subcontrató, haga un convenio, confío en ellos y ojalá lo hagan. Exactamente, sí, un poco le delega mucho la responsabilidad a las universidades, y bueno, pues evidentemente no siempre se cumplieron todos los términos pactados en los convenios. ¿Y si no se cumplieron, no hay sanción? Pues no, hasta ahora de las respuestas que nosotros hemos encontrado, casi todas se archivaron. Es decir, no, efectivamente no se fincó alguna. Y ya. Exacto. No pasó nada. Sí, lo único que se exigía es verificar que se hubiese gastado el dinero, y aparentemente se gastó. Y ya, con eso era aparentemente más que suficiente. Alfredo del Mazo, Banobras. Hubo pocas respuestas ahí al respecto. Entiendo que no contestaron en ese caso. Quien sí dio una respuesta fue la Secretaría de Educación Pública, la administración actual. A Emilio Choifet no lo localizamos. No lo encontraron. Exacto. A Emilio Choifet no lo localizamos, pero la administración actual con Aurelio Nuño dijo que sí, efectivamente se habían levantado algunas denuncias de hechos, porque sí habían ubicado algunas deficiencias en este asunto de la firma de los convenios. O sea, ¿a ellos sí les pareció raro esto de que no se comprobaran los comprobables? Exactamente. Aparentemente ellos sí encontraron ciertas irregularidades, levantaron denuncias de hechos, y de acuerdo con lo que nos dijeron por parte de la Secretaría de Educación Pública, es que ellos ya no van a firmar más convenios, que digamos ya existe esa prohibición de no ocupar a las universidades como intermediarias para contratar algunos servicios. Pemex. Emilio Lozoya. En específico, Emilio Lozoya contestó, dijo... O como dicen por aquí luego nuestras locutoras, Austin. Es cuestión de fonética. Sí, claro. Él contestó, él dijo que si habían algunas irregularidades, en su momento se presentaron ante el órgano interno de control, que si dieron seguimiento a las investigaciones, que efectivamente si había ese tipo de prácticas no eran válidas. En muchos sentidos, las dependencias lo que dicen es, mi único trabajo era verificar que la universidad cumpliera con su propósito, con su cometido. Sin embargo, parte de lo que nosotros decimos es que una parte, lo extraño es que el gobierno federal es el único que puede, o las universidades es el único que puede encontrar empresas fantasma que no tienen empleados, que no tienen oficinas, que no tienen una estructura como tal y puedan completar servicios. Entonces, eso a nosotros nos parece extraño, porque si el SAT catalogó a estas empresas como empresas fantasma porque evidentemente tenían alguna deficiencia grave, no debieran hacer convenios con ellos. Exactamente. Y aún así hicieron convenios y además aparentemente cumplieron con todo. Entonces, bueno, volvemos al supuesto de que hay un sobreprecio, porque se les pagó a las universidades algo que aparentemente debió de haberse pagado de manera directa, no debimos de haber contratado intermediarios. A ver, ¿qué les contestó, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, el rector? O su equipo. Tratamos de hacer varias comunicaciones con ellos. Dijeron únicamente que estaban todavía las investigaciones en curso, que se estaban haciendo las auditorías y que, bueno, que estaban revisando algunos de los contratos y algunos de los convenios. En realidad, las respuestas fueron... No, sí, ya vi, por ejemplo, porque un poco más adelante plantea ahí que en dependencias responden cuáles sí, cuáles no. Pero en el caso de las universidades, ninguna respondió. No, algunas de las respuestas que tuvimos fueron únicamente por transparencia. Fue muy complicado obtener algunos de los convenios. Incluso de inicio pudimos
acceder a algunos de los convenios, pero en algún punto empezaban a decirnos que estaban siendo auditados, que estaban reservadas las informaciones hasta por 5 años. Entonces después fue un poco más complicado acceder a toda la papelería. ¿Qué es un entregable? A ver, ¿qué has encontrado de estos entregables? ¿Qué se les pedía a las universidades que contrataran en beneficio de sus comunidades? En algunos de los convenios está muy específico que los entregables es, por ejemplo, comprobar que se hizo un sistema que conjuntara toda la información de 70 programas sociales. Pero lo que entregan las universidades son únicamente las facturas de los contratos que tuvieron con las empresas. Es decir, cuando tú solicitas un servicio, por ejemplo, algunas despensas, hay un caso en donde se tenían que entregar algunas despensas, los entregables es que pagaron por las despensas, es decir, una factura porque se pagó. No hay un registro que tengan las dependencias, un registro puntual de que cuántas despensas se entregaron en dónde. Esa relación es un poco perdediza, porque, insisto, mucho de lo que las universidades presentan como un comprobante de que se hicieron los trabajos. Son papeles, exacto, son facturas, nada más. ¿Qué ubicaron ustedes? Miren, ¿qué deducen de todo esto? ¿Quién se termina beneficiando? Porque son muchas empresas, son existentes o irreales, son muchas dependencias, son varias universidades. Pues pareciera que esto es como a lo loco desperdiciar dinero. ¿Ustedes ubican a alguien en particular que esté promoviendo este modelito? No, y quizá desafortunadamente, no sé cómo clasificar esa palabra, no hemos encontrado como al gran operador. Lo que hemos encontrado es que es un sistema. No lo hay, simplemente es un sistema que es un sistema, es un modelo que se replica en muchas dependencias, en muchas universidades. Efectivamente, quizá no hay una sola persona que coordine todo esto, pero sí es un sistema que se repite porque además ha tenido su incremento y ha tenido su pico los pasados 2 años. Te leo el comunicado que tú lo viste, llegó la madrugada de hoy de la Secretaría de la Función Pública respondiendo precisamente al trabajo de Animal Político, respondió al trabajo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Dice, la información presentada se refiere a resultados públicos de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2013-2014, emitidos por la Auditoría Superior de la Federación. Nos da la liga para visitar la página. En su momento, la Auditoría Superior de la Federación notificó a las dependencias y entidades de la Administración Pública las acciones correspondientes para atender y solventar estas y otras observaciones. En algunos casos, la Auditoría Superior de la Federación incluso presentó denuncias penales mismas que están en curso, y ahí pone una liga, ¿no?, para poder acceder a estas denuncias penales. En cuanto tuvo conocimiento oficial de los hallazgos en su momento, que no especifica cuándo, en su momento, y en el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de la Función Pública inició las acciones necesarias para que dichas dependencias y entidades proporcionaran a la auditoría la información y documentación que atendiera los requerimientos formulados. Esta Secretaría tiene conocimiento de que las dependencias y entidades señaladas han ido solventando las observaciones en un trabajo permanente con la Auditoría Superior de la Federación. En pleno respeto a las competencias legales, corresponde a la auditoría informar sobre este estado. En lo que corresponde a atribuciones, después de ser notificado por la auditoría mediante los órganos internos, realizó revisiones administrativas necesarias e inició el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 10 servidores públicos, 3 dependencias federales señaladas en el reportaje. Se investiga otros 40 personajes públicos federales relacionados con las observaciones, y en cuanto a las instituciones de educación superior mencionadas en el reportaje, corresponde a sus propios órganos de control auditar, investigar y en su caso sancionar. O sea, más o menos la Función Pública dice sí conocía del caso. Hay información que ya habíamos incluso conocido. Aquí en la liga anexa están el número de supuestamente de irregularidades que se estaban siguiendo en materia ya penal, ¿no? Sí, aparentemente el punto es que hay muchas averiguaciones que siguen abiertas, que siguen su causa y tienen al menos 2 años de estarse desahogando y estarse elaborando. Y bueno, también el punto es que lo que nosotros hemos encontrado es que hay algunas empresas que conforme nosotros íbamos investigando nos reportaban que se habían desmantelado o habían desaparecido 2 o 3 meses atrás. Es decir, no tiene sentido, exacto, a lo largo de 2 años no se había hecho en realidad gran cosa. Miriam, ¿qué esperas? ¿Qué esperas que pase después de este trabajo? ¿Por qué solamente 2013-14? Dices que desde 2010 está ubicado y que sigue dándose esta práctica. Ahora sí que en la lista de los buenos deseos, pues al menos que haya
algo que nosotros hemos encontrado mucho, tanto en Mexicanos contra la Corrupción como en Animal Político, es que tenemos mucho el asunto cuando nosotros señalamos cosas que tienen visos, que hay cosas que no cuadran con el asunto del presupuesto, y siempre nos dicen es que es legal. Entonces, hemos encontrado mucho esto que nosotros hemos llamado corrupción legalizada, es decir, que sí, aparentemente no se violan tantas normas. Ley, exacto, que nosotros también encontramos que sí hay algunas violaciones en algunas leyes, pero pues al menos que haya controles más estrictos o que se ponga un poco de lupa, pues que tampoco pueda ser tan sencillo. Pues a veces nuestra finalidad o nuestra intención pues no es que se llegue a tanto, sino darlo a conocer. Ahora sí que nuestra función, nada más. Muy bien. Muchas gracias, Miriam Castillo. Muchas gracias, felicidades. Por el espacio. Muchas gracias.